Periodista Digital continúa con este ciclo a grandes figuras de los medios de comunicación. Hoy contamos con la presencia de doña Consuelo Álvarez de Toledo. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues estábamos comentando antes que en este ciclo nos faltaba incluir algo muy importante, que es las mujeres periodistas. Cuando en la transición comenzaron a aparecer ese nuevo periodismo en nuevas cabeceras, como era Cambio 16 o como era el Diario del País, una de las que andaba por ahí destacando era usted. Creo recordar que la revista Cambio 16, ¿no? Pues sí, prácticamente desde su nacimiento. Yo había empezado un poquito antes y había trabajado en una revista que, digamos, era el precedente, se llamaba Actualidad Económica. Bueno, todavía sí. Y cuando salió Cambio 16, pues la verdad es que fue una maravilla, porque llegó a tirar 500.000 ejemplares, que para una revista ya es, ¿no? Se convirtió en el referente de lo que era el periodismo de apertura, el periodismo de la lucha por la democracia, y estaba fenomenal. Y fueron unos años muy bonitos y muy brillantes. En aquel momento en que, digamos, estaba un régimen que se acababa y empezaba esa nueva etapa, Cambio 16 era señalado por medios, digamos, oficialistas. Estoy pensando, por ejemplo, en don Emilio Romero, ¿no? Que estaba como en Polo y estaba en Arriba, como un medio, digamos, insurgente, como donde conflictivo. Eso, de cara a la redacción, ¿cómo se llevaba de que fueran señalados por gente que imagino que en algún momento tenía un importante poder, como los... Si no los enemigos, los raros del periodismo? Bueno, sí, éramos los peligrosos, claro. El precedente había sido el Diario Madrid, que ese sí que fue un medio de comunicación que marcó lo que era la ruptura entre la prensa franquista dominada por el franquismo y una prensa que decidió plantar cara. El Diario Madrid, como sabes bien, pues se cerró. Y mi marido, por ejemplo, trabajaba en el Diario Madrid, que es periodista también. Después vino Cambio 16 y ¿qué pasaba? Bueno, pues teníamos que agudizar el ingenio para escribir de una manera que pudiéramos contar las cosas que estaban sucediendo sin que nos pudieran cerrar el medio o, bueno, crear problemas mediante multas y tal. Pero, bueno, pues eso era lo apasionante de aquel momento. Era algo más que periodismo, formaba parte de una lucha política. Se puede decir que Cambio 16 era un poco también fue unas primeras ventanas a través de las que podía hablar la oposición, y digo esto porque a usted se le señaló como una persona muy cercana al PSOE de aquel momento. Hombre, no, yo no era cercana, era militante del Partido Socialista. Con don Felipe González. Y de hecho sí, bueno, y antes de que Felipe González fuera secretario general. Y yo estuve en el último congreso del PSOE en el exilio. ¿En Suresnes? En Suresnes, sí. Donde fue elegido Felipe González, que la verdad que fue muy bonito. Pero en Cambio 16 había un consejo de redacción de gentes que después formaron parte muchos del gobierno, de los primeros gobiernos del PSOE. Pero era plural, ¿eh? En Cambio 16 también allí había muchísima gente que después fue parte de la UCD de Adolfo Suárez. O sea que, ¿voy a estornudar? ¿Puedo? Sí, sí. Sí, sale. Esto es interesante porque una cosa que cuando estuvo en este mismo ciclo José Oneto, y preguntaba, decía que nos llamaba mucho la atención. Pepe Oneto era el redactor jefe que a mí me enseñó a hacer un list vamos, ya había, cuando entré en Cambio 16 ya llevaba unos años de profesión, pero el que me enseñó de verdad fue Pepe Oneto. Cuando yo le entregaba un artículo, decía, a ver, Consuelito, ¿dónde está el list? Vuélvelo a escribir. Y así, por ejemplo, me hacía escribir la entradilla, para que la gente lo entienda, hasta 7 veces. Era redactor jefe. Pues de él nos llamaba la atención que le comentábamos que cuando veíamos en las hemerotecas que en el grupo 16 había en el Consejo de Administración importantes figuras de la UCD, como Javier López o como Federico Isart, pero curiosamente en Cambio 16 eran muy críticos con Adolfo Suárez en la etapa final ya de los años 80. Eso. Bueno, yo es que me marché de Cambio 16 precisamente para ser subdirectora del Socialista, que duré 6 meses, porque Alfonso Guerra era insoportable y era como secretario entonces se llamaba Propaganda. El concepto que tenía del periodismo era muy peculiar y, bueno, pues aquello fue una experiencia, no dejó de ser una experiencia. Sí, claro. Y de Cambio 16 yo me marché a la agencia EFE, con lo cual los últimos años de Cambio yo no los viví. Yo me entré en la agencia EFE, que también fue una etapa de periodismo maravillosa. Estaba Luis María Ansón de... Sí. Y entonces estoy especulando un poco, la parte del 23F le pilló en la agencia F. ¿O? El 23F me pilló en el Congreso de los Diputados haciendo crónicas para la agencia F. Yo era cronista parlamentaria. ¿Por qué? Exactamente, me pilló dictando por teléfono la última intervención antes de empezar la votación.
Yo estaba en una cabina dictando y punto, coma, aparte, porque entonces se dictaba así, no era como ahora que los medios son mucho más rápidos, ¿no? Y se abrió la puerta de la cabina y me puse una metralleta en la barriga y me dijeron, cuelgue usted, con lo cual ya no pude terminar mi trabajo. Directamente, encañonada, como un Pues, rehén de estos de las películas. bueno, pues allí estuvimos todos con las manos así puestas encima de la mesa en la sala de prensa. Después nos juntaron a todos arriba El señor la tribuna. Anson nos contaba en este nuevo ciclo que F jugó ahí un papel muy importante porque fue la que sacó las fotos primeras de lo que estaba pasando a... Sí, con Barrio Pedro, que por cierto nunca se le agradeció bastante a él y a, bueno, no me acuerdo en este momento de cuál era el otro compañero, el ingenio que tuvieron sacando los carretes metidos en el zapato. Sí. ¿En qué momento se convierte usted, porque ya en los años 90, cuando aparecen programas muy destacados como el del señor Hermida, está usted como representando un poco a Tiempo, ¿no? Al Grupo Z. ¿En qué momento se vinculó con este nuevo grupo de...? Uy, pues sí, vamos a ver. Mis años de F, que fueron 7, me parece, así de redacción, la verdad que fueron estupendos. Ahí hicimos el grupo de los desayunos del Rich, que éramos las mujeres periodistas. Era el primer grupo de mujeres periodistas de información política que se hacía constituido y la verdad que hicimos unas entrevistas maravillosas. En paréntesis, ¿quiénes andaban por allí en ese grupo? Pues era Pilar Cernuda, Pilar Urbano, que fue fundadora conmigo del grupo, Charo Zarzalejos, Raquel Heredia, que ha fallecido, y Julia Navarro. Éramos monísimas, la verdad. Y no se nos resistía nadie, desplegábamos todos nuestros encantos seductores y hacíamos unas entrevistas, conseguíamos que contaran todo los que pasaban por allí. La verdad fue muy bueno. Y ya después, bueno, pues por las cosas que se van modificando, pues salgo de la agencia F y desde entonces prácticamente yo no he vivido en una redacción, en el sentido de redacción normal, porque ya me puse de cronista, de articulista, de comentarista, pero eso sí, pues pasaba por revistas, por radios, por televisiones. He hecho tantas cosas que sería un rollo contar. Pero de algunas de ellas vamos a hablar ahora, por ejemplo, de todo lo de Antena 3. Y entonces pues entré en el Grupo Z, donde estaba otra vez mi amigo y maestro Pepe Neto, y bueno, pues sí, ahí trabajé bastantes años. Un programa en el que desempeñó un papel muy importante fue el primer café de Antena 3, que parece que en aquella época precisamente estaba el Grupo Z, Antonio Asensio, como presidente de Antena 3. Entonces, de este episodio, de su historia de Antena 3, de la cual hay muchas polémicas en las hemerotecas que me gustaría consultar con usted, la primera quizá más destacada es de repente su salida casi con portazo del primer café. Claro, porque los medios de comunicación de repente cambian y uno cree que está trabajando pues para un medio de comunicación que tiene una orientación determinada y después cambian los propietarios, cambian de propietarios o cambian los propietarios, que también puede pasar, y lo que a uno le dicen que va a hacer pues resulta que es lo contrario. Entonces a mí me habían hablado de bueno, pues hacer de Antena 3 un medio rompedor, era cuando estaba el felipismo en pleno auge con todo lo que era la corrupción y lo legal, realmente eran cosas que había que denunciar y tal, y en esa línea estábamos, y yo como director del primer café, pues allí hacíamos una tertulia con compañeros periodistas. Y un día pues cambió la orientación del señor Asensio, que en paz descanse, y decidió que en vez de una orientación era otra. Bueno, tan gráfico es como que en vez de estar Pedro J. Ramírez en los desayunos, quitaban a Pedro J. Ramírez, lo vetaban y ponían a Miguel Ángel Aguilar. Eso fue. Y a mí me pareció muy mal. Yo como directora nadie me había dicho nada y dije que me marchaba. Y eso se decidió desde arriba. O sea, yo es que he sido siempre demasiado rebelde. Me he ido de demasiados sitios. Si yo volviera a hacer probablemente no lo haría. Sí, o sea, ¿cree que puedo ser Sí, porque bueno, yo creo que he sido demasiado independiente. Ahora ya no tiene remedio. Pero eso lo que me ha producido es que he tenido que a veces pasarlas muy mal para sobrevivir. Pues Consuelo Abra de Toledo inauguró una cosa que creo que luego no se ha mantenido en televisión, que era el cargo de defensor del espectador. Sí. Que es cuando hay otro cambio en Antena 3, se va el señor Asensio, entra Telefónica y en un momento determinado, porque es después de la entrada, deciden crear la figura del defensor del espectador y encomendárselo a usted, de que vuelva, digamos, a la casa a la que se había marchado. ¿Fue una idea del señor Mas o del señor Villalonga? O... No, lo del defensor del espectador era una idea, yo creo que del Partido Popular.
se trataba de una regeneración de los medios de comunicación. En realidad fue un fracaso y por mi parte una ingenuidad, otra más, de las que he tenido muchísimas, de estas muchas. Porque sinceramente yo pensé que aquello iba a servir para algo y que era bonito y que se trataba que los espectadores tuvieran una garantía de que el producto que se les vendía a través de la imagen y de la pantalla pues tenía una calidad y unos criterios éticos, ¿eh? Y era una manera de luchar contra lo que ya entonces se llamaba tanto la televisión basura, que en realidad, comparado con lo que se hace ahora, era juegos de monjas, de colegio de monjas. Pues quisiera... Y el cargo de defensor del espectador era una idea que había para las televisiones en general, de acabar con la telebasura, de protección a la infancia. Y entonces Juan Villalonga, que era, como presidente de Telefónica, el que mandaba en Antena 3, a través de José María Mas, pues se le ocurrió ofrecérmelo. Y me pareció bonito, me parecía que de verdad si se hacía podía ser el primer intento de hacer una buena televisión con respeto para los espectadores. Y nada, fatal. Bueno, pues quería que hay algunos casos que la prensa recogió de aquella etapa en la que fue usted defensor del espectador, de cosas que se le atribuían, aunque no sabemos si exagerado o no exageradamente. Por ejemplo, prácticamente nada más llegar se produce la salida del programa que hacía en las noches Pepe Navarro, La sonrisa del pelícano, que luego el señor Navarro mandó algún artículo muy duro contra usted, lo cual parecía que se le señalaba como responsable o corresponsable, o por lo menos partidaria de aquella decisión. ¿Era exageración o usted...? No, la decisión no la tomé yo para nada. Y de hecho la decisión se tomó el día anterior de asumir yo el cargo. De todas maneras yo estaba de acuerdo. ¿Por qué? Vamos a ver. Se argumentaron dos cosas contra la emisión de un programa que tenía preparado Pepe Navarro. Era un juicio paralelo. Entonces estaba juzgando a Mario Conde por juicio por el que después Mario Conde fue a la cárcel, ¿eh? Y entonces se había organizado que Mario Conde iba por la mañana al juzgado y por la noche había el mismo juicio en Antena 3. ¿Con el propio...? Sí, con Mario Conde. ¿Y él había aceptado...? Bueno, que yo era un montaje tal. Y entonces, bueno, a mí lo de los juicios paralelos, cuando me preguntaron los juicios paralelos, me parece absolutamente improcedente en cualquier medio de comunicación. Y después, pues había otras cosas relativas a otros contenidos y tal, que, la casa, los que entonces tenían la propiedad de la casa consideraban que no eran acordes con la línea, los principios, el código de principios que tenía la casa. Dicho sea de paso, Pepe Navarro, persona que tenía todo su derecho de hacer lo que quisiera y tal, que asuma como todos, cuando uno no será porque yo no me he confrontado con los medios en los que he trabajado y me he tenido que marchar, pero yo me he marchado probablemente sin cobrar un duro y el señor Navarro ha cobrado muchos millones de pesetas por aquello. Entonces, o sea que no le fue nada mal. No. Y después, lo que son las cosas de la vida, se marchó como mártir. Y él explotó muy hábilmente el ser un mártir de la libertad de expresión. No lo fue nunca. Cuando se le dio la oportunidad de hacer lo mismo en otras televisiones, fracasó. Esa es la realidad. La versión de que se dio también añadido de que pudo tener algo que ver el tema de la trampa que había entonces contra el director del Mundo, entonces veo que no tuvo tanto relación. No, nada. No. Además, yo creo que no, para nada. Se decía que a lo mejor en ese programa habían querido sacar... No coincidió, No que yo recuerde, ¿eh? Otro incidente que también... El País señaló, y aquí no sé si hubo exageración o no, que hubo un conflicto, una polémica entre el entonces director de contenidos, que era don José Manuel Lorenzo, que entonces luego sería director de Canal Plus, y usted, porque decían que, que había ahí un conflicto y se señala como posibilidad que como Antena 3 se metía mucho con Antonio Herrero, ponía con la Parodia Nacional y tal, de que... hubo ahí un conflicto entre Lorenzo y usted. No, por Dios, no, nada que ver. No, el conflicto era tan sencillo como lo siguiente. Las productoras de televisión, para triunfar, tienen que tener audiencia, como sabéis muy bien. Y la audiencia, para una productora de televisión de un determinado estilo, se tiene mediante la difusión de contenidos escandalosos, morbosos. Para que sea un impacto. Pues sí,
Bueno, pues mi función dentro de Antena 3 era procurar que los contenidos respetaran pues los derechos humanos, los derechos de los niños, el derecho a la intimidad de las personas. Eso era, ¿no? Y las productoras son muy poderosas y no quieren límites nunca. Y lo que quieren es tener capacidad para hacer lo que les dé la gana, porque saben que el morbo, bueno, pues atrae la audiencia y les da más dinero. Y mi salida y mi fracaso como defensora del espectador fue porque realmente aquello era una ingenuidad por mi parte pensar que en el mundo de las televisiones esos criterios podían llevarse a cabo. Pues, y José Manuel Lorenzo se marchó de allí, de la casa, porque tenía unas ofertas buenísimas para trabajar en otros sitios. Y también se marchó muy bien forradito. Bueno, aunque más o menos me ha respondido ya, pero voy a sacar otros dos casos que entran muy bien en lo que estaba usted comentando. Uno era el de la emisión del suicidio, o bueno, lo hubiera dicho muerte digna, de Ramón Sampedro, que hubo mucha polémica, es decir, emitir el vídeo de una muerte, y también se sale entonces que la defensora del espectador estaba en contra de esa emisión. No, estuvo a favor. ¿A favor? Ah, pues mira, pues así corrijo el error. En este caso sí... Absolutamente. Por el tema del interés informativo... Claro, me pareció un documento, primero que se emitió por la noche en un horario avanzado, yo creo que fue sobre las 11 de la noche. Me pareció que informativamente era de un gran interés. Se advirtió antes de su emisión a todos los espectadores que podía herir la sensibilidad. Y yo en absoluto estuve en contra, o sea, todo lo contrario, estuve a favor. Sí. No se hubiera emitido si hubiera estado en contra. Era con el señor Neto, precisamente, de jefe de informativos. Que y luego ya en el terreno un poco más de broma, cuando vean las en la hemeroteca que decían que, no sé si es verdad, que esto también tuvo algo que ver en que los dibujos que eran un poco más agresivos, Bola de Dragón, que había en aquella época, se emitieran más temprano, a las 7 de la mañana. Yo cuando lo he leído ahora en esta hemeroteca digo, anda, así que ella era culpable de que tuviéramos que madrugar los niños que queríamos ver aquello. No, hicimos un estudio muy importante de las emisiones de los programas infantiles, que entonces, yo no sé ahora qué televisión tiene el liderazgo de programas infantiles, pero Antena 3 era la líder de audiencia en la franja de niños, porque había una persona al frente de la programación infantil francamente estupenda, era una profesional muy buena. Y entonces lo que hicimos fue someter a estudio de una serie de personas especializadas, entre ellas el defensor del menor, y también con la UNICEF, por ejemplo. Hicimos un estudio de emisiones de programas infantiles. Y Antena 3 salía muy, muy bien para... Bueno, es verdad que... me parece que hubo uno de los programas que eran excesivamente violentos. Unos japoneses era... Sí, efectivamente, sí. Y es que es muy importante cuidar y cumplir la legislación de protección del menor y de la infancia. Y no se puede... los niños son esponjitas que lo chupan todo y la televisión influye muchísimo. Hay una legislación europea, hay una legislación española y hay un defensor del menor y hay cantidad de gente de la UNICEF, de ONGs y de las asociaciones. Tuvimos las asociaciones de los espectadores, que había dos entonces, que ahora ya no sé si siguen siendo dos. Tuvimos el gran respaldo y yo tenía una relación excelente. Y otra cosa que hice fue promover la subtitulación para sordos, por ejemplo. Yo trabajé muchísimo en ese tipo de cosas. O sea, yo no era una bruja censora, para nada. Lo que era impulsora de una mejora de contenidos de televisión al servicio de los espectadores. ¿En qué momento Antena 3, y el resto de cadenas que ni siquiera llevan a por nada, decide que eso de un cargo de defensora al menor, pues es prescindible? Pues en el momento en que las productoras decidieron que aquella idea que había habido no les molestaba su trayectoria, yo me di cuenta. ¿Y para qué te vas a empeñar en lo que no? Y bueno, de hecho yo soy periodista, pero me vuelvo a mi periodismo normal, afortunadamente, porque la verdad es que aquello fue una mala experiencia. Aunque quizá ahora muchos agradecerían que hubieran todas las cadenas un... No, esa es una batalla perdida. Ah, sí. No, nada, es una batalla perdida.
Pues Ahora el derecho a la intimidad de las personas pues brilla por su ausencia, como podemos ver, la protección a la infancia para que contarte, las criaturas. Pero además es que yo he llegado a la conclusión de que aquello era erróneo y que la protección de la infancia corresponde a los padres. Y si no quieren que vean contenidos basura por la televisión, pues... Y hay afortunadamente también algo que es muy importante, y es que ha cambiado muchísimo la tecnología, con lo cual ahora pues en general los críos no están pendientes de lo que les ponen unas televisiones convencionales, sino que tienen hay sus propios canales específicos para menores. Claro, no, y sus propios canales, sus propias cosas a través de internet. También, sí, bueno, la televisión internet es cierta que... Sí. Pues la otra casa por la que le quería preguntar es Televisión Española. Sí. Porque además me interesa mucho saber su opinión sobre el Consejo de Radio Televisión Española. Porque hace relativamente poco, en septiembre creo que pudo ser, o octubre, hubo una campaña muy fuerte contra el Consejo de Radio Televisión Española, sí. A pesar de que se suponía, digamos, que era la etapa buena del Consejo de Radio Televisión Española. De repente hubo una etapa muy fuerte y los consejeros fueron presentados prácticamente como agentes del mal de los partidos políticos. Se decía qué lástima que no haya periodistas en vez de delegados de los partidos políticos, lo cual llamaba la atención porque luego se miraba los currículums y veías que muchos en el Consejo eran periodistas. Usted, que en el pasado estuvo en el Consejo, siendo periodista, y creo que nadie lo pueda discutir, y coincidió con algunos, con la señora López Miralles, tal. Sí. ¿Qué opinó de todo aquello? De esta última polémica, pues que se equivocaron de medio a medio, y la verdad que bien lo sentí yo, porque en el Consejo hay gente profesionalmente muy respetable. Lo que pasa que al pedir el minutado de los programas de televisión, pues los servicios informativos de la casa se sintieron agredidos porque era un control previo de contenidos. Y eso pues dio lugar a que se echara a la gente encima. Hay una cosa que también hay un trasfondo, o sea, no es solamente el derecho de los periodistas de los informativos de televisión a ejercer su trabajo sin un control previo, que bueno, eso lo tienen muy bien organizado, sino que hay muchos intereses de televisiones privadas empeñados en destrozar el prestigio de Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque sigue siendo la mejor televisión, sin duda. Por lo menos en informativos sigue siendo la mejor. Entonces aprovechan cualquier circunstancia para echar basura sobre su prestigio. En este caso, ofrecieron un flanco fácil de ataque y se equivocaron de medio a medio. Antes hablaba de su salida de Antena 3 con el primer café. También hubo un titular, en este caso en El Mundo, lo hemos visto diciendo... Sí, te lo he dicho. Rompe con el Consejo de Radio Televisión Española y... No, es que me fui por algo tan sencillo como lo que ahora está ocurriendo. Vamos a ver, el Consejo de Televisión Española es elegido por mayoría cualificada en el Senado y en el Congreso. Es decir, tiene que haber acuerdo entre PSOE y Partido Popular, ¿no? Y ahí se había elegido a Carmen Cafarel, ¿no? Fue la que eligió. Y no, yo entré con Javier González Ferrari sí. Sería en el 2000, 2001, ¿no? Por ahí. En la última legislatura de Aznar. Fue la última legislatura. Entonces, perdón que me interrumpa, pero entonces pillaría todas las famosas polémicas del CCOO y luego con lo de la guerra y con lo de... Sí. ¿Eso en el Consejo llegaba o era más de informativos? No, claro que llegaba, porque había representantes del Partido Socialista muy combativos como Miguel Ángel Sacaluga, Diego Carcedo, bueno, se debatía y tal. Lo que pasa es que el Consejo de entonces tenía menos capacidades que el Consejo de ahora. El Consejo de ahora es más ejecutivo. O sea, ahí tenían menos poder en aquel momento. Sí, era más presidencialista, estaba más controlado por el presidente que por el Consejo. Ahora el Consejo tiene más responsabilidades. Bueno, a lo que estábamos hablando es de... ¿Qué pasó para que usted decidiera dar portazo también del Consejo? No, pues que, vamos a ver, yo había sido elegida por el Senado con una composición parlamentaria en donde el Partido Popular tenía una mayoría, no absoluta, pero tenía mayoría, y aunque era verdad que había sido mediante consenso. Vienen las elecciones, las gana el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y cambia el Parlamento. Yo entendí que lo mismo que se había defendido antes, cuando se eligió a José Antonio Sánchez, que fue sustituto de Javier González Ferrari, y que el PSOE votó en contra, y entonces los consejeros, a propuesta del PP que se decía, reprochaban al Partido Socialista que cómo iban a votar en contra, porque tenían que darle una oportunidad, y que a lo lógico, a José Antonio Sánchez, que fue el último de aquella época. Cuando viene Carmen Cafarel, que fue nombrada
pagada por el Partido Socialista, dije, oye, opinamos lo mismo, ¿no? Hemos opinado esto hace unos meses, hay que dar un seguimos voto de opinando. confianza. Ah, oh, sorpresa, no, resulta que había que cambiar. Como yo no soy política, soy periodista, pues yo entendí que, oye, yo no cambiaba de opinión, ¿por qué? Y entonces, bueno, me di cuenta que aquello estaba enfocado como un instrumento de lucha política. Como yo no soy del PP, ni ahora del PSOE tampoco, pues me marché. ¿Y qué pasa? Ahora se queja el Partido Popular estos días. Se queja de que es que Televisión Española está que no sesgada. pueden hacer nada porque está sesgada. Yo creo que un poquito sesgada lo está haciendo estos días. Un poquitín, porque estamos en elecciones en Andalucía y tal. Bueno, pues que no hubieran hecho aquello. Ahora tendrían autoridad moral para exigir la adecuación a la soberanía popular. Claro, ¿no? porque lo único es que, claro, tras lo que usted comenta, mucha gente, tras verlo, entenderá que pues hay gente en el Consejo, no evidente todos, y ahí está su caso, pero hay gente en el Consejo que parece ser un poco delegado de... Mira, sí, claramente, hombre, que cada uno es cada uno y tiene sus componentes vitales y tal. Por ejemplo, Miguel Ángel Sacaluga, que es periodista, Miguel Ángel Sacaluga es un alto cargo del Partido Socialista de Madrid, o lo fue, hasta hace muy poco tiempo. Hay gente que tiene más militancia y gente que tiene menos. Debería ser menos militante el Consejo, pienso yo. Pues dos últimos temas que quería plantearle. Uno de ellos, usted fue una de las primeras que inauguró, bueno, ahora sigue siendo tertuliana en Radio Nacional, me parece, pero usted fue una de las primeras que inauguró la que fue la primera tertulia que reaparecía en Televisión Española, que fue 59 segundos. Sí, cuando empezó, sí, verdad. Que era un poco tuvo una etapa más combativa, luego ya se moderó un poco lo que es el formato de 59 segundos. Sí. Quiero preguntarle qué le pareció aquella experiencia. Hubo quien dijo que estupendo que vuelvan las tertulias y hubo quien dijo que era un mero sparring, de que en un minuto tenían que destrozarse. Yo he visto alguna discusión que está todavía en YouTube con Fernando Berlín sobre gas natural, que defendía usted a Pizarro y le respondía a Fernando Berlín, claro, eso es porque como Pizarro se anuncia en Infolatam... Sí, eso estaba súper preparado por Berlín y además, bueno, en fin, a cada uno le cabe hacer lo que le dé la gana. Pero no, mira, el estilo de la tertulia peleona y chillona no fue de 59 segundos, pues las había, por ejemplo, en Telecinco, con María Teresa Campos, por ejemplo, había una tertulia. ¿Ya entonces había...? Sí. Yo recuerdo que me decía un tertuliano que es muy conocido y muy característico de este tipo de tertulias, Adrián Sens. Juan Adrián me decía antes de empezar el programa, tú y yo nos tenemos que pelear porque si no, no tenemos audiencia. Ese tipo de tertulia ha existido muchísimo y es que sigue existiendo. En Telecinco, yo el otro día casualmente fui a una parte de la Noria que ahora la han separado pretendiendo ser más digamos, menos populista, ¿no? Ese tipo de programa continúa y 59 segundos no fue el pionero de eso, ni mucho menos. 59 segundos fue muy buen programa. A mí me parece que hubo unos buenos debates. Es verdad que en 59 segundos es muy difícil desarrollar una idea, pero te agudiza el ingenio. Y bueno, pues... fue bueno. A mí me gusta otro tipo de programas. Por ejemplo, ahora yo soy habitual colaboradora de 24 horas, del debate nocturno, del programa de 24 horas, y realmente es un programa que encuentro cada vez más gente que me dice da gusto, que bien, realmente sí, es otro ambiente. Pues ya la última pregunta que me quedaría preguntarle es el tema de, usted es directora de un digital tiene su relevancia, cómo se metió en ese proyecto y este mundo de Internet. Pues mira, vamos a ver, tiene dos características. Uno es un proyecto en Internet, y un proyecto no, es un periódico en Internet. Cierto. Y no es de política española, no es de información española, es de información y análisis de América Latina. Internet porque desde siempre, desde que empezó la sociedad de la información, a mí me apasionaba lo que suponía y las oportunidades que da de hacer algo con poco dinero, porque realmente para hacer algo en digital no se necesita mucho dinero, es entre una programación y crear contenidos, ¿no? Una programación tecnológica y eso me abría la posibilidad de por una vez en la vida hacer algo mío. Yo ya no me podré marchar de Infolatam porque es mío, a no ser que me marche de mí misma. O sea que aquí ya no me cabe la posibilidad de marcharme.
Y de América Latina porque estaba cansada de la política española. Ya son muchos años me sigue interesando y de hecho sigo yendo a tertulias, y, pero quería ampliar horizontes. Y América Latina me parece una región interesante, maravillosa y cercana. Y llevo 6 años y hemos hecho una página que es referente de analistas y de especialistas en América Latina, de inversores, de ejecutivos. Tiene muchísimo prestigio y en los próximos días además daré una buena noticia de una alianza muy importante con una empresa muy grande en América Latina. Pues aquí queda dicho, nos enteraremos la semana que viene. No, te llamo y te lo doy. Ah, pues nada, pues quedamos pendientes. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital, Consuelo. Pues a ti. Y nada, pues vaya muy bien. Porque es maravilloso el mundo este de Internet.